A lo largo de los anales del tiempo, la humanidad ha tejido un tapiz de historias, mitos y leyendas que buscan explicar nuestros orígenes, los cataclismos que han marcado nuestro paso por la Tierra y las promesas de un futuro. Entre estas narrativas milenarias, pocas resuenan con la fuerza y el misterio del relato del gran diluvio y la majestuosa arca que navegó sobre sus aguas turbulentas, una historia que muchos han relegado al reino de lo simbólico. Un cuento para infundir lecciones morales, pero ¿y si no fuera solo un cuento? ¿Y si los ecos de aquel cataclismo y el rastro de la embarcación que salvó a la vida no solo existieran en las páginas de antiguos textos, sino que también estuvieran grabados en la propia piedra de nuestro planeta? Hoy nos adentramos en una investigación que desafía esa percepción, que sugiere que la realidad podría ser mucho más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. El punto de partida de esta fascinante indagación nos lleva a una región remota, cargada de historia y situada en la intersección de culturas y naciones, los alrededores del imponente monte Ararat, este volcán inactivo que se alza majestuoso en la confluencia de Armenia y Turquía. Ha sido tradicionalmente señalado por la Biblia como el lugar donde, tras las aguas del diluvio, el arca de Noé finalmente encontró descanso. Durante siglos, esta creencia ha alimentado expediciones y búsquedas, a menudo infructuosas, en las laderas cubiertas de nieve y roca del propio monte. Sin embargo, el foco de la investigación que nos ocupa no se sitúa exactamente en la cima ni en las laderas directas del Ararat, sino a unos 30 kilómetros de distancia, en un lugar conocido como la formación de Durupinar. Este sitio geológico, que ha captado la atención de científicos e investigadores, posee características que sugieren una conexión mucho más profunda con la antigua narrativa de lo que se pensaba. El descubrimiento inicial de la formación de Durupinar no es algo nuevo, se remonta a 1948. Fue entonces cuando un pastor kurdo local del pueblo de Dubeli, tras una serie de fuertes lluvias y terremotos, notó que el suelo, expuesto por la erosión, mostraba una forma inusual. Lo que vio recordaba poderosamente a una especie de pez, o quizás la forma de un barco o un arca. La proximidad de esta formación al monte Ararat, el lugar bíblico del desembarco, inmediatamente desató una serie de especulaciones tempranas entre los habitantes de la zona, quienes intuyeron que aquello podría ser, ni más ni menos, que el arca de Noé. La idea de que lo que se estaba viendo era el arca comenzó a ganar fuerza, impulsada por la curiosa coincidencia de la forma y la ubicación. Pero más allá de la observación superficial y las especulaciones iniciales, ¿qué dicen los datos concretos? Las conexiones bíblicas son notables, especialmente al recordar que el Génesis indica que el arca descansó sobre los montes Ararat. Los investigadores, al interpretar las dimensiones encontradas en Durupinar, han hallado una correspondencia sorprendente con las descritas en el relato bíblico. Según el Génesis, el arca medía unos 155 metros de largo. Las mediciones realizadas en la formación de Durupinar arrojan una longitud de aproximadamente 150 metros, una diferencia de solo 5 metros. Esta pequeña discrepancia podría explicarse por la falta de partes de la estructura original, desgastadas o enterradas a lo largo de miles de años que bien podrían haber completado esos 5 metros. En cuanto al ancho, la Biblia menciona unos 26 metros. Las mediciones en la formación muestran un ancho variable, alcanzando hasta 41 metros en su punto más ancho y alrededor de 37 metros en la zona más estrecha. Si bien no es una coincidencia exacta en todos los puntos, estas medidas se ajustan considerablemente a las descripciones bíblicas, dependiendo de la zona específica que se mida. Estas correspondencias iniciales, aunque basadas en la forma visible en la superficie y mediciones básicas,
ya eran suficientes para mantener viva la llama de la hipótesis del arca. Sin embargo, la verdadera profundidad del descubrimiento no residía solo en lo que se veía en la superficie, sino en lo que se encontraba debajo. Aquí es donde la tecnología moderna entra en juego para revelar secretos enterrados durante milenios. Un equipo de investigadores, liderado por Andrew Jones, ha llevado a cabo un proyecto exhaustivo denominado Noah Ark Scan, el escaneo del Arca de Noé, utilizando tecnologías modernas no invasivas para investigar la formación de Durupinar. Entre las herramientas empleadas se encuentra el georradar, GPR, una técnica que permite sondear el subsuelo sin necesidad de excavar. Y los resultados obtenidos por este equipo son, cuando menos, extraordinarios. Las imágenes de georradar de la zona muestran claramente que hay algo significativo bajo la superficie de la formación. Los investigadores han encontrado evidencias de estructuras inusuales en el suelo que, según sus análisis, coinciden con la descripción del arca de la Biblia. Estos datos del georradar son cruciales porque sugieren algo más que una simple formación geológica natural. Además de la detección de estructuras subterráneas, el equipo de Jones ha reportado hallazgos aún más específicos que refuerzan la hipótesis de una estructura artificial. Según relata Jones, hay evidencias de un túnel de unos 4 metros de largo dentro de la formación, pero quizás lo más impactante son las indicaciones de la existencia de 3 capas subterráneas que recuerdan vívidamente a las 3 cubiertas o pisos del Arca de Noé, descritas en la Biblia. La coincidencia en este detalle específico es notable. El georradar no solo muestra estas capas, sino también lo que parecen ser corredores centrales y laterales. Esta arquitectura interna sugiere una estructura planificada y organizada, algo que es muy difícil de atribuir a un origen puramente natural. La naturaleza, argumentan, no crea corredores, terrazas o pasillos de esta manera. Los hallazgos van más allá de la mera estructura. Los resultados de nuevos análisis del suelo realizados en la formación también han proporcionado evidencia adicional sumamente interesante. Estos análisis indican la posible presencia de una estructura de madera en el suelo, dentro del área, con forma de barco. Observaron que la vegetación dentro de esta estructura aparente se ve diferente a la del exterior. Esta diferencia en la vegetación es un signo claro de una composición química diferente del suelo. La explicación propuesta es que esta diferencia se debe a la existencia de un arca con una serie de componentes distintos a la química del suelo original. De hecho, los investigadores encontraron 2 materiales orgánicos y niveles de potasio que eran un 40% más altos dentro de la formación en comparación con el suelo circundante. Según William Kapti, otro miembro del equipo científico, estos valores elevados de potasio son típicos en la materia orgánica. La hipótesis que encaja bien con estos hallazgos es que hay materia orgánica descompuesta en el lugar. La idea de que el arca está ahí, con estructuras leñosas almacenadas en el suelo y ahora enterradas y descompuestas, es totalmente compatible con lo que han encontrado. Es crucial entender, como señaló Jones, que no se sospecha la existencia de un barco completamente conservado en el suelo de la estructura. Miles de años de antigüedad y descomposición inevitablemente habrían reducido el arca a sus restos. Sin embargo, la disposición actual de estos restos y las evidencias encontradas aún permiten extraer conclusiones sobre su forma y su estructura. Todo esto, desde la forma visible en la superficie hasta las estructuras subterráneas y la composición química del suelo, se suma para pintar un cuadro convincente que, si bien requiere más investigación, apunta de manera significativa hacia la presencia de los restos del Arca de Noé en la formación de Durupinar. Este descubrimiento, si se confirma plenamente, trasciende la simple curiosidad científica. Tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la historia, la religión
y la interconexión entre los relatos antiguos y los hechos tangibles. A menudo, los mitos y las leyendas se consideran meras fábulas, narrativas simbólicas sin base histórica literal. Sin embargo, la historia nos ha demostrado repetidamente que muchas de estas historias tienen un anclaje sorprendente en la realidad. Antes del descubrimiento de Troya, por ejemplo, la Ilíada de Homero era vista por muchos como un simple cuento, una obra de ficción. Pero la excavación y el hallazgo de la ciudad de Troya validaron la base histórica de la épica. De manera similar, ciudades bíblicas como Sodoma y Gomorra, cuya existencia fue dudada por muchos, posteriormente fueron descubiertas. El posible hallazgo del Arca de Noé en Durupinar encajaría en este patrón, sugiriendo que el Antiguo Testamento, al menos en parte, podría estar basado en acontecimientos plenamente históricos. La propia narrativa bíblica posiciona a Noé y su familia como figuras centrales, incluso como fundadores de la historia de Judá y la religión judaica. Si el arca existió, esto daría un peso considerable a partes significativas de la Biblia, moviéndolas del reino de la fe ciega a la esfera de la historia documentable. Por supuesto, desentrañar completamente este rompecabezas requiere un esfuerzo concertado y minucioso. Implicaría una excavación adecuada, financiada quizás por organizaciones internacionales como la UNESCO, que permita extraer y analizar el material encontrado de manera rigurosa y científica. Solo así se podría confirmar la naturaleza de la estructura subterránea, la composición de los materiales orgánicos, y determinar si realmente estamos ante los restos milenarios del arca bíblica. En un mundo que a menudo parece dividido entre la fe y la razón, hallazgos como este nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es un camino complejo que a menudo entrelaza antiguas tradiciones con la investigación científica más vanguardista. Nos invitan a reconsiderar lo que pensábamos saber, a mantener la mente abierta a las posibilidades y a explorar con humildad los misterios que aún guarda nuestro planeta. La formación de Durupinar se erige hoy como un faro de ese misterio, una forma en la Tierra que nos susurra historias de un tiempo remoto, de un cataclismo global y de la supervivencia de la vida. Si lo que yace bajo su superficie son realmente los restos del arca, entonces hemos encontrado una prueba monumental de la interconexión entre el mito y la realidad, un puente tangible hacia un pasado que creíamos perdido en las brumas del tiempo. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.